Amigos, amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, sed todos muy bienvenidos. Por fin es viernes y los Viernes Tara, nueva edición del Viernes Tara con distintas reseñas, tanto de Zara como de Massimo Dutti, tanto masculinas como femeninas. Vamos a pasarlo bien y vamos a enseñar varios perfumes muy interesantes. Comencemos primero que nada con nombrando, así de pasada, novedades que hay en la web de Zara con versiones Winter. Primero tuvimos las versiones Summer, luego las Absolute y ahora las Winter. Creo que es exactamente del Silver, del Seoul y del Uomo. No sé, yo creo que tendrían que sacar versión enero, versión febrero, versión marzo del Seoul y del Silver, y podrían sacar cada mes 12 versiones al año y así pues habría más variedad para elegir, ¿no? Bueno, pues dicha esta tontería, yo creo que como no soy ningún hater de Zara, me permito de vez en cuando para hacer estos chascarrillos, porque realmente es ridículo. Es ridículo, tener una versión Summer, tener la versión original del Seoul, una versión Summer, una versión Winter, una versión Absolute del mismo perfume, y todos huelen a Invictus, ¿no? Con matices, pero todos huelen a Invictus. Me parece que esto ya lo comentaré después en el a propósito de Zara. No vamos a anticipar, pero bueno, vamos con la reseña esta vez sí de un perfume que vale mucho la pena, que a mí me gusta mucho. Los que me seguís lo sabréis porque lo reseñé ya hace más de un año, junto con el famoso Ebony Wood. Eso es, vamos a ir directamente, Fleur de Patchouli, un perfume de la colección de Jo Malone, un perfume completamente unisex, que hasta ahora se vendía solamente en la parte femenina, pero ahora lo tenemos también en la sección masculina de perfumes. Aunque es un perfume completamente unisex, ya me gustaba muchísimo cuando... Yo os lo comenté en un vídeo hace poco. Yo compré el Ebony Wood y compré el Fleur de Patchouli. Lo reseñé. El Ebony Wood se lo quedó mi mujer y el Fleur de Patchouli se lo quedó mi hija. Después los volví a comprar para mí, con esas las versiones antiguas, esas que tenían la etiqueta blanca delante. Y ahora los he vuelto a comprar. El Ebony Wood lo compré cuando salió con el formato nuevo, y este lo compré también hace un par de semanas o 3 semanas, que en algún vídeo ya lo he sacado. La caja es completamente diferente y aquí tenemos el frasco que ahora están utilizando en Zara mucho. Bueno, la caja, como veis, es completamente negra, no hay mucho secreto. Vamos a dejarla a un lado. Y como os digo, el frasco del sombrero de copa. El frasco del sombrero de copa con tapón imantado, un frasco que tiene peso, que tiene mucho vidrio. Han sacado ahora en la sección masculina, han sacado la Fleur de Patchouli y el Leather Jardin, que la Leather Jardin también la saqué hace unos días. Y aquí tenemos un perfume que está muy bien, de la colección Zara Emotions, Jo Malone. Es un perfume que se lanzó, creo, en 2019. Lo tengo atomizado aquí desde hace un par de horas, y la verdad es que este perfume me encanta. Es un perfume que como os digo, lo reseñé con Ebony Wood, que es una pasada, Ebony Wood, pero este le va a la zaga. A mí me gusta mucho. Nos declara solamente 3 notas: patchouli, peonía y madera de gaillac. Aquí tenemos un perfume que, al igual que pasa con Ebony Wood, no es un perfume que nos dé un gran viaje olfativo, que sea muy cambiante, que sea muy evolutivo, ¿no? Es un perfume que podríamos hasta casi decir que es un perfume algo lineal, pero es que es riquísimo, es riquísimo. El perfume sale con patchouli. Es que directamente el patchouli es lo que predomina durante toda la vida del perfume. Un patchouli riquísimo con toques verdes, con toques amaderados, con toques a veces hasta casi que nos recuerdan un poco a la flor del tabaco, un poco dulces. Es un patchouli muy rico. A mí me gusta mucho realmente, y está bien acompañado con un toque floral que alguno puede decir que lo encuentra más femenino. Yo lo encuentro completamente unisex. Es un perfume que son de estos que digo 50-50, que lo puede llevar
de igual forma un chico que una chica sin ningún problema. No declara rosa, aunque hay que decir que la peonía da un toque, además de dulce, que también nos recuerda un poco al aroma de la rosa. Entonces es posible que este aroma que yo os digo que me recuerda un poco a las rosas sea debido a la peonía. La madera gaillac es también, muchos lo conocen como el lut blanco, ¿no? Es una madera blanca pero potente, que unida con el pachuli, la verdad es que está muy bien. Como veis, es un perfume que no tiene gran complejidad, pero está muy bien hecho. Las notas están muy bien tratadas. Aquí tenemos un pachuli desde el principio hasta el fin, adornado con toques florales al principio y toques amaderados al final, que huele de maravilla. Yo lo veo, claro, no tanto para el verano, aunque es bastante versátil en este sentido. Lo vería más, yo creo que primavera y otoño es cuando mejor se desarrolla, aunque una noche veraniega también se puede llevar y en invierno también se puede llevar sin ningún problema. Tiene un toque elegante. A mí es un perfume que yo no lo veo un perfume casual, no lo veo un perfume sport, lo veo un perfume semiformal, incluso para un día, para una ocasión, un evento más o menos formal, también lo vería bien. Realmente está muy bien. Unisex 100%, todas las edades, quizá a partir de 25 años podríamos decir, por decir algo, pues ya sabéis de que esto es tan relativo, pero bueno, 6-7 horas de rendimiento aproximadamente. Ahí me rinde un pelín menos que Ebony Wood, pero no rinde mal. A la 7ª hora puede llegar sin demasiados problemas. Y bueno, si os gusta el nuevo formato, pues perfecto. Además, siempre me hace mucha gracia lo que yo digo, el sombrero de copa, me hace mucha gracia. Está francamente muy bien. El precio actualmente son 22,95 €, es concentración eau de parfum y es un perfume que yo creo que vale mucho la pena probarlo, tanto chicos como chicas, probadlo para ver si os gusta. En Zara debe haber testas sin problemas. A mí me encanta. Seguimos con el perfume femenino. La semana pasada no os lo traje y os prometí que esta semana lo traería. Y es un perfume del reciente lanzamiento también de Zara, que es el Blood Blossom. Este perfume es ahora de 2024 y es concentración parfum. Según nos dicen, es concentración parfum. Pero el precio está muy bien, 19,95 €. Tiene un buen precio. Como podéis ver en la caja, nos dice exactamente rosa, ámbar y azafrán en inglés. Vamos a abrirlo y vamos a ver la botella, que también es un frasco muy conocido dentro de Zara últimamente, que es los frascos que podéis encontrar en el Sunrise of the Red Sand Dunes, por ejemplo, que también tiene bastante vidrio. Es un frasco que también queda elegante, queda chulo. El tapón es plástico, no sostiene demasiado bien, no aguanta demasiado bien. La verdad es una lástima, pero bueno, a lo mejor es esta unidad que por lo que sea no sostiene bien. En el frasco nos dice exactamente lo mismo: parfum, Blood Blossom, y rosa, ámbar y azafrán. Nos dice exactamente lo mismo. El perfumista, no recuerdo si lo he dicho o no, es Jerome Pinet. ¿Y Jerome Pinet? ¿Quién es Jerome Pinet? Pues es el perfumista de los Vibrant Leather. O sea, un perfumista dentro del mundo Zara muy importante, muy conocido. El atomizador es simplemente horrible. Es una lástima que tengan estos atomizadores, porque, por ejemplo, este va fantásticamente y es de Zara igual. Pero bueno, te encuentras en unos, a veces no sé si son lotes que sacan con unos, lotes que sacan con otros, pero es una verdadera lástima. Este perfume sí que lo encuentro más femenino. El otro día un suscriptor me decía, precisamente hablando de perfumes de Jo Malone, que él no creía en que hubiese perfumes masculinos y femeninos, y se refería, creo, a la entrevista famosa de Ramón Monegal, en la que decía que esto era una convención social, el tema. Y vale, y yo entiendo de que cada uno puede llevar el perfume que quiera, pero dentro de esto
hay una serie de notas que mayoritariamente le gustan más a los hombres y hay una serie de notas que mayoritariamente le gustan más a las mujeres. Por eso yo a veces digo, este perfume lo veo más masculino o lo veo más femenino. Esto no es excluyente. Un hombre puede llevar un perfume completamente floral y una mujer puede llevar un perfume muy aromático con mucha lavanda. Si les gusta, perfecto, no hay ningún problema. Pero yo os tengo que dar un poco lo que es digamos, la orientación, la guía de lo que es precisamente de lo que se entiende, de lo que la mayoría de gente lo entiende así, reconociendo de que no hay ninguna prohibición de que este perfume, por ejemplo, que es bastante floral, lo lleve yo y sin ningún problema, ¿no? Pues bien, las notas que nos declara son un poco más, unas cuantas más de las que nos dice en la caja y en el frasco, que son azafrán, naranja tangerina y pimienta rosa en la salida. Luego tiene incienso, rosa y frambuesa en el secado, y en el fondo tiene pachuli, ámbar negro y amatonga. La salida es muy especial, o sea, el primer golpe que notas, más que la naranja, que también se nota un poco, es el tema del azafrán y un poco la pimienta rosa. Sale especiado, y a partir de ahí el perfume va tomando unos toques bastante florales y acompañados del toque dulce de la frambuesa, de los frutos rojos, que queda riquísimo. La verdad es que queda riquísimo. El incienso no se nota casi, casi no lo noto el incienso. Yo aquí noto un perfume bastante especiado, con un azafrán bastante rico, la frambuesa, que le da ese toque de frutos rojos dulcitos, y el toque floral. A partir de ahí el perfume se vuelve un poco más oscuro, más balsámico, más cremoso, continúa un poco dulce, el perfume se va ambarando bastante, balsámico, y huele muy bien. Supongo que tendrá quizá algún parecido con algún perfume femenino, pero que yo no tengo controlado, la verdad, yo no tengo controlado. Yo la perfumería femenina no la tengo nada controlada, entonces pues no sé deciros si se parece a tal perfume de tal casa o a tal perfume de tal otra casa. Os puedo decir que es un perfume que lo veo cálido para otoño, para invierno, primavera, si acaso, que es un perfume que lo veo semiformal, tampoco lo veo sport, lo veo bastante femenino, pero con peso, con densidad, y con buen rendimiento. Unas 7 horitas aguanta perfectamente este perfume. Mi mujer lo ha probado un día, pero es que hace mucho calor y no lo he estado yo probando con secante también en la muñeca. Mi mujer lo ha probado, pero realmente hace bastante calor para vestirlo en estos momentos, puede llegar a tosigar. Por tanto, yo os diría que a partir de finales de septiembre, principios de octubre, será cuando ya apetecerá ponerse este perfume. Más que nada a las chicas, me refiero más a las chicas que lo probéis en Zara, porque yo creo que es una muy buena opción, y por menos de 20 euros tenemos un perfume que tiene muy buena pinta, la verdad. Está muy bien, a mí me ha gustado. Seguimos con el rincón de Massimo Dutti. Ya hace un par de meses aproximadamente os traje el 1985, perfume creado por Anne Ayo. Si lo recordaréis, se abre, el frasco está fuera, se abre así como un cajón. 1985 es el año en el que Massimo Dutti sacó su eau de toilette clásica, tan famosa, tan amada por mucha gente como yo, que tanto hemos utilizado. Es curioso porque son 85 mililitros. Concentración eau de parfum, Anne Ayo, que ya lo he dicho, y es un perfume que tiene unas características muy concretas. El frasco es este es el frasco, que tiene aquí al lado la etiqueta esta, que realmente queda muy chula, la verdad. Es un perfume que sale con mucho cítrico. Lo he comentado en distintas ocasiones porque es un perfume que he reseñado y he hablado de él varias veces. Es un perfume que cuando tú lo hueles por primera vez te da la sensación de estas colonias clásicas estilo Álvarez Gómez,
ya sabéis, es tipo 4711. Este cítrico punzante, con un poco de pimienta rosa, pero luego el perfume va tomando un cariz distinto, un cariz aromático con lavanda especiado y también un poco resinoso, y luego ya poco a poco se va volviendo musgoso, almizclado, amaderado. Es como si fuese, lo he comentado también más veces, como si fuese una colonia en los primeros 10 minutos y luego un fougère, una colonia que evoluciona a fougère. Está muy bien. En el secado nos recordará al perfume clásico, que es, como os decía, la Eau de Toilette de 1985. Nos tiene esa reminiscencia. No son iguales, ni mucho menos. Además, se siente un perfume mucho más moderno, se siente un perfume completamente actual. Te rinde 6-7 horitas. Si te aplicas bien, te puede llegar a la 7ª hora, pero 6 horas. Fijaros que lo he estado utilizando bastante con los perfumes que tengo, y con el tiempo que hace que lo tengo, lo he estado utilizando bastante. Y hace un par de semanas aproximadamente, creo que fue en el directo que me comentasteis uno de vosotros, que había salido la versión Fresh. Que fijaros, la caja es exactamente igual, pero una es de color así verde, digamos, y la otra es de color gris. La Fresh es de color gris. También 85 mililitros, también eau de parfum, y el sistema es exactamente el mismo. No me he fijado, supongo que también estará Aneallo detrás, pero no lo he podido comprobar al 100%. Y el frasco es que tiene este color, este fondo, digamos, ese tratamiento en el vidrio, glaseado, como se llame, que da la sensación de fresco. También tiene la etiqueta aquí al lado. Entonces, los dos frascos son estos, que son exactamente iguales, pero con el distinto tratamiento en el cristal. Y como podéis ver, también lo he utilizado, porque lo he estado utilizando estas 2 semanas, lo he utilizado mucho. Y si lo he utilizado mucho, no es solamente para reseñarlo, que también lo he utilizado mucho porque me gusta, y no sabría si deciros que hasta me gusta hasta más, para el verano más, desde luego. Y ahora os voy a explicar, porque la web de Zara no nos da muchas ideas nos da ideas de algunos acordes y alguna cosa, pero tampoco nos da muchas pistas, ¿no? Nos da pistas, pero no nos concreta, por decirlo. Yo creo que es un perfume que también sabe cítrico, con especias. Tiene toques acuáticos, marinos, podríamos decir, que le quedan de maravilla. Luego tiene notas aromáticas, tiene salvia, tiene ciprés, el toque de conífera, que se nota bastante, y tiene notas amaderadas en el fondo. Además, creo que por aquí nos pone algo más, incluso. No, tampoco, sí, notas minerales, vale, tampoco nos da muchas pistas, pero bueno, un fondo amaderado con vetiver, alguna cosa de esta seguro que tiene, pero yo noto la salida menos alimonada, o sea, la salida del original es mucho limón con pimienta rosa, y aquí, al tener las notas marinas, acuáticas, calone, no sé exactamente qué notas tendrá, se nota más, y entonces apaga un poco este limón, lo apaga un poco. Y enseguida entran las notas aromáticas y entra el ciprés. El toque a conífera se nota muchísimo. Y a mí me encanta. Queda riquísimo. Y tiene pues eso, ozónico, mineral, casi un toque un poco metálico. Me encanta. Y el fondo pues es así, leñoso, amaderado. Tiene como ese toque un poquito salado que le sienta de maravilla. El rendimiento es muy similar. Quizá el original pues, le pueda sacar media horita más, pero vamos, entre 6 y 7 horas los dos
los pondría los dos perfectamente y son dos muy buenas opciones. Ahora bien, pues quizá pueden ser redundantes porque no dejan de tener, aunque tienen estas diferencias, claro, yo os estoy hilando delgado, filant prim, que decimos los valencianos, estoy hilando, siendo muy concreto, sacando matices y todo esto para que tengáis una idea de las diferencias. No os puedo decir que son, os tengo que decir las diferencias, ¿no? Pero si lo leéis a primera vista se parecen mucho, entonces si no es que os guste mucho este ADN o seáis coleccionistas o lo que sea, realmente con uno de los dos bastaría, y sería difícil elegir, alguno. Evidentemente este es más fresco y este es más perfume firma para todo el año, pero no sé, no sabría deciros, yo tengo los dos por suerte y no tengo por qué elegir, pero realmente un acierto estos dos perfumes. Anne Hayo, es difícil encontrar un perfume que no te guste de Anne Hayo. A mí me gustan mucho, y bueno, para mi amigo Unai, que siempre me habla de Anne Hayo, de que hace muy bien las cosas, tiene toda la razón del mundo. Y ahora me había fijado que las letras de Massimo Dutti tienen una fuente completamente distinta. Pues muy bien, este ha sido el rincón de Massimo Dutti. Seguimos con el perfume descontinuado de la semana. Ya sabéis que intento traer cada semana un perfume que ya no está a la venta dentro de Zara, pero que me guste. Y decir descontinuado en Zara no significa necesariamente hablar de perfumes que hace mucho tiempo que salieron y tras un tiempo largo se descontinuaron. No, a veces se trata de perfumes que han salido hace pocos meses. En este caso es un perfume que salió hace un año justo, más o menos por esta época. Y es una colección, la colección de Alberto Morillas, es la colección del Oud. Y os traigo uno de estos perfumes. Otro día os traeré algún otro. Quizá no es el que más hype tuvo, pero sí que es conocido. Es el Virtuos Oud. Virtuos Oud 2023, Alberto Morillas, Eau de Parfum. Y este perfume, bueno, vamos a deciros primero las notas. Mirad cómo funciona el atomizador. No está mal, este es un buen atomizador. Nos declara limón, bergamota y calone, madera de oud, ambroxan, almizcle blanco, flores y lavanda, y en el fondo vetiver, pachuli y sándal. Es un perfume veraniego, acuático y amaderado, básicamente. A mí me parece, os lo voy a decir así de claro, me parece un perfumón. Me parece un perfume muy bueno, muy bueno. Y fijaros que hubo un poco hasta de recochineo, de cachondeo al principio, porque ya sabéis, el tema de la sepia, que si olía a sepia. Los perfumes que llevan calone y llevan alguna de estas notas, a veces pues hay químicas de algunas personas que la química de su piel no reacciona bien, y unos dicen que si huele a pescado, otros dicen que huele a huevo, ya sabéis. Pero si no es el caso, es un perfume que huele fantásticamente. Este perfume está muy bien. Y además es original. Muchos lo comparan con Acqua di Gio. Yo lo veo muy distinto. Porque ese golpe de madera de oud es muy distinto. Pero bueno, el perfume sale cítrico y marino. Cítrico especiado con un aporte marino bastante importante, y entra en sí la madera de oud. Una madera de oud que es agradable. Es una madera de oud agradable, no es una madera de oud apestosa, que dicen, maloliente. No, esto que huele a madera, pero fuerte, y entonces es un contraste muy curioso, porque tenemos ese toque acuático, marino, salado, junto con el cítrico, pero también tenemos el aporte tan curioso como es de la madera de oud. Eso no es óbice para que no tapa una serie de notas como pueden ser notas almizcladas, notas aromáticas que también van emergiendo dentro de esta mezcla.
Es un perfume que está muy bien construido, un buen trabajo de Alberto Morillas, distinto a los otros perfumes de la colección, más cálidos, especiados, oscuros para invierno, como ¿cómo se llama? El Elevated Oud, que es el más famoso, el que más hype tuvo, que está muy bien, el Elevated Oud. Quizá algún día lo traeré también a esta sección. Pero el Virtuous Oud es un perfume que está muy bien, no tiene nada mal rendimiento, ni muchísimo menos, rinde muy bien. 7 horitas nos dura perfectamente este perfume. Es que se agarra la piel y huele bien. No es un perfume excesivamente chillón, proyectón, pero realmente está muy bien. Es una lástima que durase tan poco tiempo esta colección, porque realmente es buena, pero bueno, ya sabemos lo que estará. Este ha sido el descontinuado de la semana. Y ya para finalizar, como siempre, lo que yo digo a propósito de Zara, quería hacer un poco una reflexión de cómo está yendo 2024 en Zara, que sí que ha salido alguna colección original, digamos, original en el sentido de que es nueva, como las Ocean, pero realmente si comparamos 2024 con 2023, hay una diferencia abismal. Bajo mi punto de vista, 2023 nos trajo la colección Perfumistas etiqueta negra, etiqueta beige, etiqueta blanca, la colección Surfing, el Ruigi, la colección de Alberto Morillas, la colección Maderas, la WO, la colección Leather, cuero, la colección Aguas, la colección Tabaco. Nos trajo una serie de colecciones, esos que salieron con la etiqueta negra después, como el Antique Brown y estos, nos salieron perfumes, una gran cantidad de perfumes, que de ellos, desde luego, hay algunas joyitas. Se me ocurren quizá Sunrise on the Red Sand Dunes, Evening Safari Drive, Full Moon Over the Desert, por supuesto Imperial Purple, Magnificent Black, el Green, el Majestic Green, tantos, el Tanto Amore, estos de tabaco que también estaban muy bien, los de cuero, tanto el 1 como el 3 de cuero están fantásticos. O sea, salieron una serie de perfumes realmente que tenían cosas muy interesantes. Este año, lo que os decía un poco al principio así de broma, que si el Seúl verano, el Summer, el Seúl Absolute, el Seúl Winter, el High Low, pero que ya existía el High Low. No sé, la verdad, hay perfumes buenos. El Gold Absolute es un perfume que está muy bien, el Silver Absolute también está muy bien, pero incluso el Seúl Absolute también un perfume que me gusta. Pero realmente no hay punto de comparación. Olivia Giacobetti, me había dejado la colección de Olivia Giacobetti. No hay punto de comparación los perfumes que nos sacaron el año pasado con los que nos están sacando este año. El año pasado nos quejábamos por la gran cantidad de lanzamientos que no podías casi ni seguir el ritmo. Pero este año, aunque han sacado algunos perfumes, algunos son relanzamientos y otros son perfumes, estos de las ciudades, que los tengo por ahí detrás, no sé, lanzamientos más normalitos. La verdad es que ha aflojado. Bajo mi punto de vista, ha habido una bajada en cuanto a la creatividad en Zara. El año pasado nos quejábamos que salían demasiados perfumes y es así, pero de entre todo eso que salió, realmente ha habido joyitas. Por ejemplo, Elevated Oud, el Sunrise on the Red Sand Dunes, es que algunos perfumes que son muy buenos, Veremos qué nos lleva ahora que el verano ya está en la recta final. Veremos el otoño, qué nos trae el invierno, si van saliendo cosas interesantes o no.
más interesantes son los lanzamientos de Massimo Dutti. Estoy encontrando lanzamientos más interesantes. Aquí tengo un pack que os lo enseño porque próximas semanas los reseñaré. Cogí de estos, ¿cómo se llama la colección? Esta, no recuerdo ahora, pero bueno, es el Coastal Cruise, el Seaside Infusion y el Sunset Hues. Son 3 perfumes así más veraniegos, que cogí lo que es el pack de 30 mililitros, que está bastante bien. Y ya os he traído varios perfumes durante estos Viernes Tara de Massimo Dutti, muy interesantes, por supuesto, los 1985 lo son. Y nada más, amigos, hasta aquí el Viernes Tara de esta semana. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, por favor, dejadme un like, dejadme comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un placer como siempre. Hasta luego.